Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en el equipo de Gobierto para divulgar temas de contratación pública con profesionales del mundo relacionado con la contratación pública, ya sea del sector público o del sector privado. Y hoy estoy encantado de tener aquí a una persona que ya ha aparecido de mención por aquí en un podcast anteriormente cuando puso sobres de colores para los licitadores, facilitando la vida. A mí esto es el tipo de cosas que me hace explotar la mente porque dice, fíjate qué fácil y lo que nos arregla la vida a todos. Y es que se trata de Israel Rodríguez, de la Universidad de Almería, y viene hoy a hablarnos, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero primero y más importante, la pregunta clave. Israel, ¿quién eres y sobre todo, por qué la contratación pública? Hola, hola. Pues buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias. Ante todo, lo primero es darte las gracias por darme la oportunidad pues, de compartir contigo y con todo aquel que quiera ver el podcast en un futuro, darme la oportunidad de poder expresarme y de compartir ideas, etcétera. Eso es lo primero. Pues muchísimas gracias de verdad por haber pensado en mí. La segunda cuestión, ¿quién soy? Pues yo soy Israel Rodríguez, soy funcionario de la Universidad de Almería, como bien acabas de decir. Llevo ya 30 años en la universidad, aunque no lo parezca, porque por mi aspecto juvenil y desenfrenado, sí, tengo ya 52 años, entré en la universidad con 22 años y llevo en la contratación pública pues desde el año 99 prácticamente. Ahí entré ya al servicio de contratación y empecé a trabajar. Durante todo este tiempo pues me ha interesado muchísimo la contratación porque el flujo de dinero que va desde la administración hacia la sociedad se controla mediante la contratación pública. Entonces, cuando uno estudia la contratación pública, cuando uno estudia todos estos flujos de capital, estudia realmente y se da cuenta que ese paradigma que se habla tanto del el valor estratégico de la contratación pública es una realidad. O sea, no tanto a la hora de implantar grandes políticas ni de implantar grandes proyectos de gobernabilidad y todo eso, sino también directamente en los puestos de trabajo que generan, en el dinero que insufla la sociedad, etcétera. Entonces, ese valor de la contratación es algo que hay que luchar constantemente, hay que pelear para que se entienda que nosotros no solo gastamos dinero para proveernos de servicios, sino que de alguna manera proveemos una sociedad muchísimo más rica, más participativa, más dinámica, con recursos, con la garantía de un futuro, etcétera. Entonces, siempre me ha flipado, me ha encantado la contratación pública, me ha encantado ese perfil del dinero y por eso siempre he tratado de estar en ello. Soy una persona inquieta, yo soy como soy. Sí, bueno, y desde luego, pues fíjate, con el tiempo que llevas has visto ya unas cuantas leyes y reales decretos y has asistido a un poco de debate súper interesante de cómo ha cambiado esta disciplina, ¿no? De cómo ha cambiado la manera de entenderlo, mismamente lo que estás diciendo, ¿no? Ese valor transformador y de responsabilidad de la compra pública que no siempre se ve, otra vez se ve más con el tema del ahorro, o sea que tú fíjate, y para alguien inquieto la verdad es que da mucho juego este tema, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Tú planteaste, por ejemplo, en la referencia que has hecho de cómo ha evolucionado la contratación. La contratación ha pasado de buscar lo más barato, por ejemplo, entre el 2007, solo en un plazo muy corto, desde 2007 hasta 2017, en esos 10 años, la contratación pública ha pasado de buscar el valor más barato, o sea, se primaban los valores, los criterios de adjudicación precio, que era el más importante, a pasar a el concepto mejor relación calidad-precio, o sea, el concepto bueno, vamos a puntuar la calidad, pero también puntuamos el precio. Al final, el concepto que tenemos en la actual ley de contrato, la directiva, que es la de la oferta económicamente más ventajosa. Ese concepto, esa evolución, como hemos pasado de una cosa súper determinada, como era el precio, a acabar
yendo a la oferta económicamente más ventajosa, que es un valor que incorpora muchísima subjetividad. Al final se trata de que tenemos que entender muchas veces, y eso es algo que los que trabajamos en contratación nos abstraemos y no nos damos cuenta, que lo que tenemos que pretender buscar en la contratación es que es algo muy natural. O sea, cuando yo explico los sistemas dinámicos, cuando explico la contratación pública o cuando trato de que la empresa entienda la contratación pública, les explico que realmente lo que nosotros hacemos es lo que se hace a diario. Cuando la gente defiende es que los criterios subjetivos, es que tal, es cierto, hay que tener mucho cuidado con los criterios subjetivos, pero hay que tener mucho cuidado porque tenemos un tinte de desconfianza respecto a la contratación pública muy grande. Porque a nadie se le ocurre cuando va a comprar, o sea, todos vamos a comprar a los supermercados, todos vamos a comprar a la grande superficie. Tú no vas siempre a comprar lo más barato. O sea, tú tienes que tener una experiencia previa, tú tienes que tener un valor de producto, tú tienes que tener una calidad mínima, tú tienes, o sea, no se dan marcas, pero tú puedes decir, oye, este yogur es muchísimo mejor que este otro, y este yogur se lo voy a dar a mi familia, se lo voy a dar a mi hija, se lo voy a dar a mi tal, y el otro no se lo doy. ¿Por qué? Pues porque es que del otro no me fío. Esa misma variabilidad es algo que, de alguna manera, yo no digo que sea el sistema actual sea el bueno, ni que haya que mejorarlo, que no haya que mejorarlo, pero que de alguna manera se debe incorporar siempre a la compra pública. Siempre. Porque al final Claro. tienes que darle cuenta a los ciudadanos de la misma manera que das cuenta en tu casa con tu propio dinero. Y a mí me gusta gestionar los fondos públicos de manera que, de la misma manera o incluso peor, como gestiono mis propios fondos. O sea, yo no me permito lujo, yo trato de rentabilizar Claro. el dinero a lo máximo. Claro, pero efectivamente, como dices, partimos de una serie de exigencias para lo público que quizás no están ahí en nuestra vida real. Como dices, ya no te digo el yogur, la marca que conoces y demás. Directamente cuando coges una bandeja de fruta o de mandarina, coges la que te parece que tiene mejor pinta. Ya no es ni... Y eso es un criterio más subjetivo que eso. Incluso, ¿cuál es la de mejor pinta? La que tiene la piel más separada, más brillantita, etcétera. Ahí cada uno va tomando su decisión y esos parámetros forman parte de algo tan complejo y tan divertido como la compra pública. Creednos, la compra pública es divertidísima si sabes mirarla. Y quería preguntarte hoy precisamente sobre el procedimiento de moda, ¿no? Que son los sistemas dinámicos de adquisición, porque sé que en la Universidad de Almería habéis estado trabajando con este tema y que posiblemente seáis de los primeros, si no los primeros, en meteros en esta historia. Y quería preguntarte primero dos cosas. Una, muy básica, que mucha de la gente que esté escuchando esto, porque esto es un podcast de contratación pública, lo sabrá, qué es exactamente un sistema dinámico de adquisición. Y segundo, qué aporta esto a la estrategia de contratación de las administraciones públicas, ¿no? ¿Qué valor aporta, qué ventajas tiene? Cuéntanos un poquito de esto. Mira, pues vamos a empezar por parte. Esto es un ladrillazo casi, porque esto ya es un producto que la gente, espero que lo esté viendo a primera hora de la mañana, que si es a última hora se van a dormir. Los sistemas, Confíate que lo vamos a hacer bien. los sistemas dinámicos de adquisición son uno de los procedimientos, una de las técnicas de racionalización de la compra. El concepto de racionalización de la compra es algo que hay que interiorizar, hay que entender mucho, porque además, precisamente en España, es algo que se utiliza muy poco. La racionalización de la compra implica hacer racional la compra, o sea que hay que prever, hay que racionalizarla, no hacer las raciones, que también estaría bien, sino pensar, o sea, pensar en qué vamos a comprar, hay que prever, hay que trabajar de una manera, hay que hacer un trabajo previo. Entonces, dentro de esas técnicas de racionalización de la compra, aparecen los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos de adquisición, en la anterior directiva aparecían como sistemas dinámicos de compra, SDC o sistemas tenían otro nombre. Y en esta directiva, por fin, han evolucionado. ¿De qué se tratan? Fundamentalmente se tratan de seleccionar proveedores previamente. O sea, tú haces una selección previa de proveedores, haces un banco propio de proveedores y entonces invitas directamente a esos proveedores a las licitaciones segundas. Es la otra gran técnica de racionalización de la compra, que son los acuerdos marco, que seguro que ya Pilar Batet o muchos de los que han venido por aquí habrán comentado. La otra de las técnicas es el acuerdo marco. El acuerdo marco lo que hace es seleccionar sobre un objeto determinado a una serie de proveedores que me van a ir proveyendo ese futuro.
¿Cuál es la gran diferencia? Pues ahí tengo. O sea, la primera es que yo en el sistema dinámico de adquisición estoy seleccionando a los proveedores tal cual, directamente, Ujú. que tienen unas capacidades concretas, mientras que en el acuerdo marco estoy seleccionando proveedores para un objeto en concreto. Sí. Ahí empiezan las grandes diferencias. Esas grandes diferencias, esas grandes divergencias es lo que va haciendo que el sistema dinámico vaya separándose, aunque en principio parece Ujú. que son muy parecidos, vaya separándose Sí. del acuerdo marco y vaya dirigiéndose en una dirección completamente diferente. Antes hay que pensar quién inventa, para entender bien los sistemas dinámicos hay que entender quién inventó los sistemas dinámicos de adquisición. Los sistemas dinámicos de adquisición nacen del sector privado y además nacen del sector Ujú. privado de los del derecho anglosajón directamente. Entonces, eh, no, muchos lo saben, muchos de las personas que van a ver el podcast lo saben, pero hay otras muchas que no saben que el derecho anglosajón es un derecho que se basa fundamentalmente en la confianza. Es un derecho en el que Sí. confías. O sea, tú eres una pequeña empresa, una empresa de cualquier tipo, y en el Reino Unido, por ejemplo, en cualquiera de los países anglosajones, no tienes que demostrar toda una suerte, una gran suerte de capacidad, solvencia, no sé qué, etcétera, una ingente cantidad de requisitos previos para licitar. O sea, tú licitas por tu propio prestigio. Tú llegas, licitas y se te adjudica el contrato y si luego no lo puedes adjudicar, se te ha caído el pelo directamente. Entonces, las medidas son completamente diferentes. Nosotros somos más garantistas, el resto del derecho continental es mucho más garantista al principio, mientras que el derecho anglosajón es mucho más garantista en la ejecución al final. Y son dos formas diferentes. Para que nos hagamos una idea, todos los grandes cambios que ha habido ahora en las directivas europeas, todas están viniendo del derecho anglosajón. Cosas tan tontas como admitir fotocopias. Eso Ujú. hace 10 años era ciencia ficción. Claro. Pues ya de Sí, sí. admitir fotocopias con una declaración jurada a no, que oye, que no hace falta ni fotocopias ni nada. Tú haces tu declaración responsable, dices que responsablemente eres capaz de ejecutar el contrato y tal. Ese mismo sentimiento de confianza, Ujú. ese trust, es lo en lo que se sustenta el sistema dinámico. El sistema dinámico es, tú me justificas toda la capacidad previa que tienes y yo a partir de ahí empiezo a sacar licitaciones dentro del ámbito del que tú te has acreditado. Sí. Y ahí es donde viene otra de las grandes diferencias, otro gran bloque, Ujú. otra gran diferencia respecto al acuerdo marco. Mientras que el acuerdo marco va a un objeto en concreto, ya sabemos todo que el objeto, que lleva consigo una determinación de precio, etcétera, todo eso, entonces ese objeto está completamente determinado. El sistema dinámico de adquisición es absolutamente dinámico. No tienes un objeto determinado, no tienes una cuantía siquiera determinada para cada una de las licitaciones, no tienes un límite presupuestario en las licitaciones, entonces eso da una suerte de flexibilidad, de Sí. agilidad al sistema que lo hace, pues que lo lleva, solo hay que pensarlo, hay que diseñarlo y empezar a imaginar qué poder hacer con él. ¿Vale? Entonces, concreto, que me disperso yo mucho. No, no, no. El sistema dinámico de adquisición es una técnica de racionalización de la compra en la que se realiza en dos fases. En una primera fase, acreditas a los licitadores, sencillamente, y en la Sí. segunda fase, cuando ya está el sistema constituido, empiezas a sacar licitaciones. Pequeñas Sí. licitaciones, que además la propia normativa permite que sean con plazos bastante cortos, 10 días, Ujú. y en las que tú vas acreditando, vas licitando, vas adjudicando de manera rápida, puedes establecer tus propias reglas, puedes cambiar las reglas de una licitación a otra, que eso también está muy bien, no hace falta un pliego, porque no habla, la ley en ningún momento habla de pliegos, entonces dices, bueno, los Ujú. pliegos están al principio, ahora yo saco las licitaciones sin pliegos, y te dice el legislador, pues sí, lo único que necesitamos son unas prescripciones técnicas y poco más, las reglas ya están establecidas previamente. Ya está, claro. Se trata de eso, se trata de anticipar, de establecer reglas, establecer criterios, establecer requisitos, establecer todo antes de tener que empezar con las licitaciones. El concepto es contrario en ese Claro. sentido. Claro, entonces esto en definitiva lo que hace es flexibilizar enormemente todo el proceso, tanto a las administraciones como a las empresas que entran dentro del sistema, ¿no? Pues es menos papeles, menos restricciones, menos complejidad a la hora, pues yo me imagino no tener que hacer sobre uno, sobre dos, no sé qué, esperar cumplir plazos y eso da un nivel de flexibilidad enorme. Y yo, de hecho, me acuerdo una vez que le estábamos enseñando
Gobierto de contratación a un ayuntamiento y yo decía, no, nosotros hemos metido el sistema dinámico de adquisición y no necesitamos nada más. Nosotros somos felices con un sistema dinámico. Todo lo que teníamos que hacer lo hacemos con el sistema dinámico de adquisición. Pero claro, por otro lado, es un cambio enorme en el paradigma de la contratación que hemos tenido aquí toda la vida. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo es esto de llegar a la Universidad de Almería y decir, oye, que vamos a darle la vuelta a esto como un calcetín y todo lo que creías que hacíamos hasta ahora lo vamos a hacer de manera completamente distinta? ¿Cómo se gestiona ese cambio? Pues esto fue casi a que no tienen narices de hacerlo. No. A ver, Sí. cuando yo vi la directiva 2014, cuando yo empezaron a ver los borradores y todo eso de la directiva 2014, nosotros ya en el 2011 empezábamos a licitar electrónicamente. Entonces, claro, cuando empieza a discutirse la directiva y el cambio de la directiva y salen todas estas cuestiones de la directiva nueva y empiezan a verse la parte de la licitación electrónica, nosotros la teníamos ya muy machacada, ya licitábamos electrónicamente, estábamos en cero papel, entonces yo me fui a otros ámbitos diferentes de la directiva, de lo que luego, pues en 2018, le ha pasado a la mayoría de personas, que todo el mundo se ha tenido que focalizar en la licitación electrónica. Nosotros pues estábamos en otro rollo, estábamos de otra manera. Entonces, yo me fijé muy concretamente en los sistemas dinámicos de adquisición y las técnicas de racionalización de la compra. También me fijé en otras cosas que algún día hablaremos, como son las etiquetas y todo eso, que yo creo que son los grandes olvidados de esta directiva nueva, que no se están utilizando, pero esa es otra historia, eso nos dará para otro podcast. Otra vez viene, entonces, las que hagan falta. Entonces, yo me fijé en los sistemas dinámicos. Para entender por qué la Universidad de Almería era el embrión, era el sustrato necesario para los sistemas dinámicos, hay que entender lo que compramos y cómo compramos. Nosotros compramos como un micromundo. Nosotros, excepto armas de fuego, prácticamente compramos de todo. Los servicios de limpieza, Claro. servicios de mantenimiento, construcción de edificios, compramos de todo. O sea, somos un minimundo que cada uno compra eso. Además, hay que tener en cuenta un poco la historia. O sea, nosotros tenemos que tener unos sistemas lo suficientemente flexibles, lo suficientemente anticipados y lo suficientemente rápidos que nos permita disponer de insumos, nos permita disponer de determinadas cuestiones de la manera lo suficientemente rápida para que, por ejemplo, una investigación que a lo mejor un investigador lleva 2, 3, 4, 5 años trabajando en una investigación, no se vea paralizada por una falta de, o se vea comprometida, no paralizada, incluso se puede llegar a perder por una falta de agilidad en los trámites de compra. Claro, cuando nosotros empezamos a revisar la directiva nueva, vimos todo lo que se venía encima, o sea, los grandes procedimientos, los procedimientos abiertos, la normativa, y aunque se agilizaban mucho los sistemas, había determinados aspectos que ya se estaban empezando a comentar que iban a venir en la ley de contratos nueva, que era que desaparecían los procedimientos negociados por razón de la cuantía, etcétera. Entonces perdíamos mucha capacidad de negociación que en la universidad era necesaria. Entonces, un día hablando, yo decidí darle la vuelta al procedimiento. O sea, la realidad es que esto fue un aburrimiento total y absoluto. Yo dije, voy a darle la vuelta al procedimiento. Vamos a ver, si yo tengo que tener la posibilidad, yo tengo que instrumentalizar la posibilidad de que un investigador pueda comprar directamente, pueda decidir la compra de algo directamente de la manera más inmediata posible, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, ese fue mi primer paso de racionalización. A mí, la verdad es que no me importaba, hay muchos autores por ahí, hay muchos compañeros nuestros que se preocupan mucho del tema del contrato menor, en que el sistema dinámico sustituye al contrato menor, etcétera, tal cual, y yo no estoy de acuerdo. O sea, el sistema dinámico no sustituye al contrato menor porque el contrato menor tiene una naturaleza muy concreta. Gastos que son de difícil previsión, es todo lo contrario a lo que es un sistema dinámico. Un sistema dinámico no puedes decir que una técnica de racionalización de la compra le vas a aplicar el concepto de difícil previsión. O sea, esto es como es absurdo. O sea, el sistema dinámico es racionalización pura y dura, es previsión pura y dura. No puedes aplicar eso. ¿Qué estamos tratando? De enmascarar las compras recurrentes y de pequeña cuantía a través de un sistema ágil, no sé qué. ¿Vale? Sí, en ese caso sí, pero eso requiere de la organización
un momento previo de reflexión muy grande, que no todas las administraciones tienen la madurez necesaria, o los recursos necesarios, o sencillamente el ánimo necesario para encontrarse haciendo esa reflexión. Nosotros sí la teníamos porque era una necesidad para nosotros. Y de ahí es donde la variación de tener que comprar un edificio, tener que comprar una mesa de camilla para fisioterapia o un maniquí de reanimación para medicina, o incluso cadáveres. Es que nosotros compramos cosas muy extrañas, muy extrañas. Nosotros a Estados Unidos compramos cadáveres completos. Entonces, todas esas cosas pues nos hicieron buscar algo dinámico. Y ahí acabamos pues en el sistema dinámico de adquisición, estudiando en la forma de encontrar cómo agilizarlo lo máximo posible. Y claro, esto es un cambio para vosotros en este trabajo de reflexión y de planificación y supongo que, claro, de coger, ver qué es lo que compramos normalmente, cómo lo organizamos para hacer esta previsión y demás, pero también has hablado de la confianza, ¿no? Y esta es otra historia. La confianza es una cosa de dos sentidos y no siempre la confianza o el recelo que muchas veces los operadores económicos achacamos a los contratantes públicos, también van al revés, ¿no? También nosotros decimos, oye, pues no nos acabamos de fiar de la definición de pues eso, los pliegos, tú mismo lo has dicho, no hay pliegos y todo esto. ¿Cómo es una relación basada en la confianza y no en la seguridad de un pliego de 800 páginas y 300 cláusulas y no sé qué, y de esperar no tener que llegar a un tribunal especial de recursos? ¿Cómo es esta relación? A base de información. La verdad es que el 99,9% de los proveedores lo único que quieren es hacer negocio con la administración, es proveer de servicios, y de esa manera, o sea, nadie intenta hacerse, excepto deshonrosas excepciones por ahí que hay por el mercado, nadie intenta hacerse de oro, porque no se puede hacer de oro de manera más o menos honrada, nadie intenta hacerse de oro, todo el mundo busca tener un sueldo, tener una buena situación económica, pues dar empleo, etcétera. Entonces, desde el reconocimiento, lo primero que hay que hacer es reconocer que desde las administraciones reconozcamos a las empresas, al contrario. O sea, esto es, voy a respetar al contrario y voy a decir, a mí, por ejemplo, yo soy un gran defensor de la empresa, un gran defensor. ¿Por qué? Pues porque son las empresas sois los que movéis el mercado, son los que generáis riqueza, son los que dais empleo, son los que tal. Entonces yo soy un gran defensor. Entonces yo, por ejemplo, yo he estado en situaciones en las que he escuchado a un proveedor que está pidiendo que se le pague una factura y decir, ¿cómo se pone por 12.000 euros? Es que no sé qué, es que parece... No puedo decir palabrotas porque estamos en horario de tal, pero por favor, a ver, o sea, que estás hablando de un dinero, estás hablando de mucho dinero que a lo mejor le supone la comida que se está llevando. Yo entiendo que para uno que está gestionando obras, que está gestionando presupuestos de millones de euros, 12.000, 14.000, 20.000 euros, esa menudencia pues, resulta pequeño, pero oye, el dinero es muy importante. Entonces, nosotros en la Universidad de Almería lo primero que hicimos fue basar esa relación en el respeto. O sea, yo lo primero que hice fue reunirme con las empresas, explicarles qué era lo que queríamos hacer y pedirles precisamente su confianza, o sea, reconocerles eso, hablarles de lo rápido que íbamos a tramitar los procedimientos, del poco trabajo, la ayuda que les íbamos a prestar, informarles, etcétera. Entonces, ellos, pues, la mayoría, claro, buscamos proveedores con los que teníamos no cierto feeling, sino que proveedores con los que ya conocían nuestra forma de trabajar a través de la licitación electrónica, proveedores que son los que nos pidieron, los que vieron que como agua de mayo que les llegasen los sobres de colores y las etiquetas de los pliegos de otra manera estructurados, comentados, o sea, cuando yo me recuerdo en nuestras primeras fases de la licitación electrónica que nos llamaban y nos decían, esto de la firma electrónica, no os preocupéis, veniros para acá que os firmo. Y yo les decía, venga, dale a eso que no quiero ver lo que estás subiendo. Claro, no quiero ver lo que estás subiendo. Tú dale a esto, dale a lo otro y dale tal. Entonces, de
de ese trabajo directo, de ese trabajo diario, cotidiano, de donde hace la confianza. La confianza es algo que tarda mucho tiempo en ganarse y se pierde en un segundo. Eso es algo que siempre hay que tener presente. Entonces, poquito a poco nosotros empezamos a trabajar con ellos. Cuando ellos empiezan a ver las licitaciones y empiezan a ver que empiezan a salir compras pequeñas de 3.000, de 4.000, de 5.000 euros, que se adjudican rápidamente, que tienen que estar muy atentos, que inmediatamente cualquier cosa que incluso preguntan qué tal y van viendo que esto ha cambiado el ritmo, que ha cambiado completamente la forma, pues claro, ellos también se entusiasman. Porque claro, tienes oportunidad, te surgen muchísimas más oportunidades, ya el trabajo, no hay un trabajo subterráneo de yo te doy dinero para que tú me compres o yo te doy favores para que tú me compres, sino que ellos realmente de su propia gestión comercial y de su propia actividad comercial van a sacar beneficios directos y va a haber un abanico amplio y además se dan cuenta que hay algo que se reparte, que si yo me peleo por tener un buen precio o incluso yo me arriesgo y compro 3 equipos porque me salgan un poquitín más baratos, yo luego los voy a poder vender. De toda esa actividad comercial, de su buena gestión, ellos van viendo que eso tiene su reflejo y que tiene su capacidad. Claro. Entonces, pues les hizo pues entregarse completamente al proyecto. De manera que en todos los años que llevamos de sistemas dinámicos todavía no hemos tenido ni una sola reclamación en procedimiento. Pues fíjate qué maravilla. Y eso es una cosa que te iba a preguntar. Claro, esto es un poco como cuando uno habla con un terapeuta y dice hay que racionalizar el conflicto y demás. Supongo que cualquier cosa, en vez de escalar tan rápido como suele escalar muchas veces en los contratos públicos, pues tenéis que ir haciéndolo poco a poco, de una manera más tranquila y demás. Y también eso es como una relación más sana, ¿no? En este Es una sentido. relación directa de confianza. Tú le tienes que ir explicando los Claro. pasos. Tú le tienes que decir, mira, yo es que recuerdo el tema de la custodia de las ofertas. Claro, cuando yo les decía, no, es que el procedimiento electrónico, no es que las ofertas se quedan custodiadas. Nadie lo creía. Todavía no se lo creen. Ojo, vamos a ver. Todo el mundo piensa que Ya, nosotros tenemos acceso a las ofertas antes de ya. tiempo. O sea, la gente, por eso todo el mundo presenta las ofertas en el último momento. Yo tengo proveedores que presentan las ofertas en cuanto las tienen redactadas. Si por si hay algún cambio, 6 días antes, 5 días antes, por si hay algún cambio de pliego. Ya sabes que hasta hace poco la plataforma de contratos del sector público no permitía retirar ofertas. Ahora ya lo están probando para que la mesa de contratación retire las ofertas directamente, pero antes no se podía. Entonces, claro, había gente que esperaba un poquitín a ver si tal, pero la mayoría de nuestros proveedores, los que son habituales, los que están dentro de los sistemas dinámicos, etcétera, no solo en la licitación de los sistemas dinámicos, sino en el resto de licitaciones que sacamos por fuera del sistema dinámico, también se presentan en cuanto hay un plazo prudencial, porque confían en que ellos ya han visto y saben perfectamente lo que ocurre. Ya te digo, no tenemos reclamaciones en los procedimientos de los sistemas dinámicos, no tenemos ni una sola reclamación. Jamás. Cuando han tenido que explicar, además, como no tenemos nada que ocultar y son procedimientos súper ágiles y muy rápidos, cuando han Sí. tenido algo que preguntar, han venido, hemos preguntado, hemos explicado, Han preguntado. han visto la toma de decisiones, han visto la trazabilidad del proceso, cuándo se reciben las ofertas, cuándo se abren, todo eso. Y entonces siempre lo han entendido muy bien, muy bien. Qué maravilla. Pero claro, ahora hablas de efectivamente la confianza que tenéis entre proveedores y administración, pero por otro lado, yo cuando estamos estudiando temas de datos, de los sistemas dinámicos de adquisición, nos encontramos con que hay poquísima información en la plataforma. Por ejemplo, en Place hay prácticamente nada. Tenemos por un lado los acuerdos en los que, o las licitaciones para la entrada en el sistema. No sé si todas, me da la sensación de que no. Luego tenemos una casilla que es derivados de un sistema dinámico de adquisición y te aparecen como unos 130 todos de Canal Sur, no sé por qué, y luego algunos que te lo ponen en el objeto del contrato directamente, basado tal. Pero también me comentaban por ahí, no voy a decir el pecador, que no se publican los contratos del sistema dinámico de adquisición, los derivados, salvo para las partes implicadas, en términos generales, sino que solo. ¿Cómo
En todo caso, yo percibo que toda la transparencia que se le ha metido al malogrado contrato menor, que ahora hay que informarlo, aún así no se informa todo, en el sistema dinámico de adquisición no la estamos metiendo la misma tensión, ¿no? Y no sé cómo ves tú esto y sobre todo si tiene solución, ¿no? Porque también es cierto que, como dices, es un modelo mucho más flexible y si flexibilizamos y a la vez transparentamos, desflexibilizamos un ratito, ¿no? ¿Cómo ves tú esta Aquí situación? tenemos dos momentos, dos fases diferentes. Hasta ahora, hasta la Ujú, versión, creo que fue la release de octubre del año pasado, Place, ujú, la plataforma de contratos del sector público, no permitía la licitación de los sistemas dinámicos. O sea, lo único que permitía era el establecimiento del acuerdo marco y ya no permitía la licitación de los ujú, sistemas dinámicos. Eso ha cambiado. Eso ya ahora se va a poder hacer y entonces, de hecho, ajá, ahora hay que hacer la licitación a través de eso. Nosotros, aprovechando esa situación, hemos migrado, por decirlo así, lo que hemos hecho ha sido ujú, terminar los sistemas dinámicos en una plataforma y llevárnoslos a otra. Nosotros trabajamos con una plataforma ujú. de licitación electrónica privada, porque era la que nos permitía fundamentalmente Sí, trabajar con sistemas dinámicos, la otra no. Y entonces lo que nosotros ahora estamos migrando todos los sistemas dinámicos. Ahora hemos llevado los dos sistemas dinámicos nuevos, ya con cuantías considerables de ujú, 130, 140 millones de euros a 10 años. Ahí va a ser todo lo de los suministros y todos los servicios de la Universidad de Almería se van a licitar a través de la plataforma de contrato. Ahora mismo estamos en la fase de migración, es un procedimiento, un proceso muy lento, sí, porque las empresas sí, no hemos pasado de un ámbito de una plataforma donde teníamos un target, un mercado muy concreto, a otro donde tenemos un mercado muchísimo más amplio. Entonces, aunque se han registrado muchas empresas de las que antes teníamos en el sistema dinámico, se han registrado muchos, no se han registrado todas las que nosotros queremos que estén registradas. Nosotros queremos que ujú, haya movimiento. Aquí esto hay que mantearlo, esto hay sí, que moverlo porque hay que revolucionar la forma en la que se entiende esta técnica y se entiende la contratación pública. Entonces nosotros nos encontramos en esa fase. Respecto a ujú, cómo se hacía anteriormente, es cierto que publicar y licitar todos y cada uno de los sistemas dinámicos, y eso va a ocurrir en la plataforma de contrato, va a ralentizar mucho el proceso. Se lo va a ralentizar muchísimo claro. porque la plataforma de contrato, lamentablemente, yo no entiendo exactamente si esto lo ve alguien de la plataforma de contrato, me dirá algo, ¿no? Aprovecho, Hola, de verdad que os quiero, sois mis héroes, os entiendo y lo digo en serio, ¿eh? O sea, hacer una plataforma sí, para veintitantos mil órganos de contratación diferentes y que le guste a todo el mundo y le disguste a todo el mundo por igual, eso tiene un meritazo. O sea, porque tú sí, dices, no, sí, esto lo he hecho para las universidades. Y bueno, pues te centras en las universidades, pero para hacerlo para todo el mundo eso tiene un mérito. Tiene sus cosillas, tiene sus tal, pero bueno, yo soy un defensor de la plataforma de contrato. sí, Como te decía, llevarlo todo allí, yo creo que deberían haberle dado una pensada. O sea, deberían haber pensado un poco más, deberían haber ya, aligerado las pantallas, haber aligerado las cuestiones. Yo creo que no lo han pensado lo suficientemente bien, básicamente porque yo creo que en la Administración General del Estado no se creen los sistemas dinámicos. ujú, Yo recuerdo que fui, no voy a decir ya, nombre, pero fui a una dirección general a preguntarles, iba con la ujú, intención de que me explicasen la naturaleza de lo que ellos hacían y cómo veían ellos los sistemas dinámicos de adquisición. Y cuando yo les planteé lo de los sistemas dinámicos de adquisición y cómo lo veían ellos, me miraron casi como un loco, o sea, como un loco. Y me mm, dijeron una sí, frase que una compañera y amiga, que es la jefa del servicio aquí de contratación del Ayuntamiento de Almería y el jefe, el oficial ujú, de aquí, me decían que no se lo podían creer, decían, no, eso, de aquí a que lleguen los sistemas dinámicos a implantarse. O sea, claro, eso era poco menos que ciencia ficción. Claro, en ese concepto la plataforma de ya, contratos no ha evolucionado. Ahora mismo es un claro, ladrillo que hay que ir puliendo, un trozo de madera que hay que ir puliendo para hacerlo más ágil. Y ahí sí, efectivamente, creo que va a ser un problema. ¿Qué solución le dimos nosotros? Nosotros cuando trabajábamos con esta empresa, lo que hacíamos directamente era publicar los resultados totales de las licitaciones. ujú, O sea, publicar nosotros, en vez de ir publicando uno a uno los contratos menores, nosotros lo agrupamos y lo sí, publicamos cada 3 meses en un Excel que se pueden descargar todo el mundo. Y nosotros lo que hacemos dentro del sí, sistema dinámico es lo mismo. O sea, publicamos todas las licitaciones, todos los acuerdos ujú, marco, todas las técnicas de racionalización. Tenemos un apartado en el perfil del contratante donde se van publicando. De esa manera conseguimos
que haya cierto movimiento. No hay el 100% de Sí, transparencia que a nosotros nos gustaría, que teníamos con la anterior plataforma, bueno, que era todo absolutamente transparente, se publicaba todo. No lo tenemos igual, pero poco a poco lo iremos consiguiendo y yo espero que la plataforma además evolucione en esa dirección. claro, vaya mejorando esto y que conforme se vayan celebrando acuerdos derivados lo publicite directamente, pues pasado un tiempo, lo que sea, Claro, ella sola, tiene que ¿no? tener Pues un bueno, punto de simplicidad. En esto hay que coger y ese enanito que tenemos todos dentro que nos dice que las cosas se nos desmadran y que necesitamos un pliego y que hay que poner 100.000 documentos y todo eso, hay que acallarlo, ¿eh? Y hay que entender que esto es mucho más ágil. Esto es que es infinitamente más ágil. Hay que pensar cómo la licitación evoluciona, qué es el objeto qué es el objeto que perseguimos. El objeto que perseguimos es proveer a nuestra organización de los recursos necesarios, de los medios necesarios, de los servicios necesarios, de una manera lo más ágil posible. Yo no me acordaré nunca, además, una frase que también me gusta mucho utilizar y me gusta mucho recalcar. Yo cuando empecé con la licitación electrónica, yo llamé y estuve hablando con Jaime Domínguez Macaya, que para mí es el hipergurú ujú, de la contratación electrónica, porque por su cabeza ha pasado, yo creo que lo mejor y lo que más ha aportado a la contratación electrónica en España. Y una de las cosas que a mí me decía, hablando de los formalismos, hablando de la documentación, hablando de tal, hablando de todo eso, de le pido tal documento, me decía, Israel, tú ten en cuenta que lo que nosotros buscamos es seleccionar el mejor proveedor posible, no el que realiza la mejor oferta propuesta posible. O sea, nosotros al final estamos seleccionando diseñadores de propuestas. Entonces, dice, tú claro. pides que te adjunten los planos y una pequeña empresa que no tiene un diseñador gráfico, que no tiene un tal, no puede hacer nada. Si les pides que te adjunten unos cartapacios de 500 folios, unos diagramas de gamma majestuosos, no sé qué, dice, eso pues no pueden hacer nada. Dice, vamos a no perder el norte y vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Yo quiero a alguien que me construya un edificio perfecto, que me lo construya en las mejores condiciones, o alguien que si yo necesito un suministro de material de oficina o necesito un suministro de material de laboratorio, me suministre lo que yo necesito, no que me haga un catálogo precioso, interactivo, no sé qué, porque entonces no estoy Claro, seleccionando a un proveedor de estos servicios, estoy seleccionando a un proveedor de otro tipo, estoy seleccionando a un diseñador. Y eso es algo que se ha perdido, que se ha olvidado en España realmente lo que estamos haciendo. Entonces, los sistemas dinámicos se recuperan, sí, sí, eso se recupera. Tú en una hoja, en una simple hoja, tú claro. me envías y yo te evalúo. Ya está, Cuanto menos cosmética tiene, efectivamente. menos margen de esa importancia, ¿no? Efectivamente. Pero sí que es verdad que eso también es cierto que muchas veces ya no solo la plataforma o no es tanto la estructura de la plataforma, sino que se nota que no se ha dedicado mucho esfuerzo, pues porque tendrán otras prioridades y otras urgencias, a evitar este tipo de, pues muchos errores humanos que al final, pues generan información deteriorada, ¿no? Pues dice, no sé dónde meter esto, no meto esta información tal, en tal otro lado, etcétera, ¿no? Y eso pues siempre complica las cosas, pero supongo que conforme se vaya generalizando el uso y demás, también será posible. Una cosa que te iba a preguntar, porque sé que si oís esto más o menos en directo, dentro de poco va a haber un congreso en Valencia de contratación pública, en el que va a estar aquí nuestro amigo Israel, y se va a hablar sobre el papel transformador de la contratación. Y aquí la cuestión es inevitable que te pregunte qué valor transformador tiene de las organizaciones de la contratación estos sistemas centralizados y el sistema dinámico. O sea, ya lo has ido apuntando todo: confianza, flexibilidad, dinamismo, planificación, porque hay una componente planificación, pero cómo es de distinta una organización después de meter los sistemas dinámicos de adquisición en toda su contratación, no solo en lo que afecta a estos sistemas, porque también, ya lo has apuntado un poco, reestructura gran parte de contratos que antes se hacía de una manera, se hacen de otra, eso deja un hueco a que se hagan otro tipo de contratos. ¿Cómo es ese después? ¿En qué habéis cambiado el antes y después? La foto de el señor gordo y el señor delgado de la dieta, ¿cómo os habéis quedado después Pues de estos vamos a ver, sistemas? a nivel de recursos humanos, para que tú te hagas una idea, nosotros
porque somos administración, no podemos prescindir de las personas que tenemos. Reutilizamos todos nuestros recursos humanos. Lo que antes se gestionaba por 5 personas, ahora lo gestionan 3. Hemos reducido casi un 50% nuestra Ujú. demanda de recursos humanos. Esas 2 personas se están utilizando en dar soporte a las empresas, soporte directo. Las empresas llaman, Ujú. nosotros la ayudamos, entonces nosotros asumimos Sí, nuestro propio soporte. Por ejemplo, para que te hagas una idea de cómo se transforma. Nosotros, nuestra universidad ahora mismo se ha transformado en una universidad muchísimo más óptima, además en el grueso de la palabra. Nuestros recursos humanos son mucho más efectivos, son muchísimo más directos, entendemos, hay una visión muchísimo más, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, Autosatisfactoria, cuando la gente está viendo cómo se transforma la administración, cómo se está transformando, cómo los proveedores se entusiasman, cómo tenemos compras, cómo hay eso, entiendes, le das un sentido a tu propio trabajo. Entonces eso hace una administración feliz, incluso una administración cómoda de estar, no una administración tóxica en la que no encuentras sentido a lo que estás haciendo. Le ves el punto a la contratación sí. pública porque tienes un contacto muy directo con los proveedores que te llaman, eso en el aspecto así más idílico, más subjetivo de la administración. En los puntos mucho más pragmáticos, un nivel de ahorro grandísimo. Un nivel de ahorro grandísimo. Ujú. Cuando cuando se estaba estudiando la directiva de contratación pública, en uno de los documentos de acompañamiento que analizan todas las directivas, se hablaba de que en cada licitación la empresa se gastaba en torno a los 1.500 euros y la administración se gastaba en torno a los 3.000 euros antes de implementar los procedimientos electrónicos. Ya con los procedimientos electrónicos, pues todo eso se disminuía. Claro, cuando nosotros estamos eliminando Claro. una fase completa, o sea, si nosotros dijésemos, vamos a dividir el procedimiento en 3 fases, la fase de demostrar los requisitos y luego la fase de criterios, son 2 grandes fases. Aun siendo vehemente con la fase de criterios, podríamos decir que de esos 1.500 euros que la empresa se gasta y los 3.000 euros que se gasta la administración, en torno a los 4.000 euros por licitación, que sería el coste aproximado, vamos a ser vehemente con la fase de criterio y le vamos a dar un peso sobre el coste del 75%. O sea, 3/4 partes de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, se nos va en la fase de criterio. Cosa que no es cierta, que es al revés. Pero bueno, vamos a ser vehemente en ese aspecto y vamos Ujú. a Sí, concederle eso. Sobre esos 4.500 euros nos estaríamos gastando en torno a los 1.000 y pico, 1.100 euros, nos estaríamos ahorrando en cada una de las licitaciones y además en la parte realmente potente, en la parte de la empresa, con lo cual licitar a una sí, empresa le estaría costando en torno a los 300 euros frente a antes le estaban costando 1.500 euros. Eso hace que las empresas sean también mucho más óptimas, mucho fíjate. más. El ahorro global por el aumento de la competencia, porque no olvidemos que el aumento de la competencia es lo que lleva al ahorro. O sea, Ujú. el sistema en sí no vale para nada. O sea, el decir que la Ya. licitación electrónica le va a ahorrar al gobierno no sé cuánto, nos va a ahorrar a los españoles no sé cuánto, eso es vender naves, eso es vender humo. Tú ya lo sabes, todo el que me ha escuchado y todo el que me conoce lo sabe, yo soy un guerrillero, estoy en las trincheras, yo estoy en esto. Entonces a mí cuando yo escucho esas cosas, pues se me queda cara, me quedo, como dice Dani Rovira, me quedo ojiplático, porque no, o sea, eso no es cierto. El aumento de la licitación electrónica lo que va a posibilitar es el aumento de la concurrencia, la competencia es lo que realmente, o sea, la competencia entre empresas es lo que realmente hace que bajen los precios. Cuando tienen más para elegir y tienen que competir entre ellas, eso. Entonces, el aumento de la corrupción lo que hace es encarecer, ahí sí hay un coste directo y en eso creo que te he escuchado a ti alguna que otra reflexión a ese respecto. Lo que la corrupción Ujú. realmente le cuesta a Sí, la administración, eso sí es cuantificable. No la administración electrónica, la licitación electrónica, esos son otros lopes. Tú puedes estar licitando electrónicamente y si solo tienes un sí. proveedor, ahí no te vas a ahorrar ni un céntimo. Pero claro, si tú tienes muchos proveedores, tal. Ahora, si tú tienes ese único proveedor con tu licitación electrónica, porque tú le estás de alguna manera favoreciendo a ese proveedor, esas corruptelas o grandes, pequeñas corrupciones que tenemos, eso sí tiene una cuantificación directa. Entonces, en ese sentido es lo que transforma la administración, en que la administración es muy transparente, es muy clara, estás viendo que hay un movimiento, hay un dinamismo, hay una agilidad y eso, pues, una optimización de recursos, eso, pues, quieras que no, se nota bastante. Y ya, si al sistema dinámico le añades, como tenemos en la universidad, que realmente es nuestro gran book insignia, le añades los catálogos electrónicos, ya entonces cuando revolucionas absolutamente todo el procedimiento, que eso ya es
lo que se viene a ser es realmente el gran potencial del sistema dinámico. El gran potencial, que es lo que no te he dicho porque quería introducirlo en un momento determinado, el gran potencial del sistema dinámico es su posibilidad de ser utilizada con catálogos electrónicos. La combinación sistema dinámico y catálogo electrónico es lo que multiplica, eleva a la enésima potencia realmente el sistema dinámico. Yo, de hecho, pienso que los sistemas dinámicos estaban pensados con la idea de llevarlo a los catálogos electrónicos finalmente, por lo menos en el ámbito. No nos dejes que me explica qué es un catálogo electrónico. El catálogo electrónico es otro de los elementos que se incorpora en la directiva, se incorpora como novedad el uso de los catálogos electrónicos. Es tan trascendente que al traerlo a la ley española ni siquiera se atrevieron a incorporarlo, porque no lo tenían, los legisladores españoles no lo tenían muy claro. Y el catálogo electrónico no es nada más que la posibilidad de disponer de un catálogo de productos en formato electrónico. O sea, dicho así de manera tal, dice, pues vale. ¿Qué ocurre? Que cuando utilizas el catálogo electrónico junto a un sistema dinámico, aquí se produce una transformación. O sea, hay una serie de reglas que tienes que cumplir respecto al sistema dinámico y el catálogo electrónico, pero por situarnos un poco, para que tú te hagas una idea, y eso lo vas a entender tú rápidamente y cualquiera lo va a entender rápidamente. En nuestra visión tradicional de la contratación, en nuestra visión tradicional de la compra pública, te pregunto, ¿quién realiza la oferta? ¿Quién hace la oferta? ¿Quién realiza la oferta? Es una pregunta con trampa, porque en realidad la oferta es prácticamente el pliego, básicamente. O sea, tú dices, yo hago lo que me pidan, ese ¿no? concepto, ese concepto además lo has entendido tú, tío, lo has entendido a la primera. Genial. Claro, desde el punto de vista, el punto de vista de la contratación, o sea, nosotros esperamos a que nosotros hacemos las condiciones, y es el licitador el que nos envía a nosotros su oferta. El poder adjudicador lo que hace es adjudicar el contrato en base a esa oferta. Claro, si pensamos, como tú acabas de hacer, en el flujo completo, o sea, nosotros somos los que realmente le estamos diciendo al licitador qué es lo que queremos. El licitador lo que hace es ofrecer un precio. Entonces, en el catálogo electrónico se produce la situación contraria. El catálogo electrónico es, yo le digo al licitador, tú dime qué me ofreces y yo ahora seleccionaré lo que yo quiero. Claro, eso cambia completamente el flujo de nuestra lógica. O sea, no, yo hago un pliego y del pliego tengo 15 ofertas. No, perdona, o sea, tú no haces un pliego, tú haces el pliego y dices lo que va a contener la oferta y luego ellos lo único que hacen es rellenar los criterios. Tú le estás diciendo realmente. Claro, ese punto que es el punto que nos obliga el sistema dinámico y el catálogo electrónico es lo que permite. ¿Qué funciona? Pues que yo hago un sistema dinámico, llevado a la práctica, yo hago un sistema dinámico, a mí se me acreditan 5 o 6 empresas y me presentan sus productos, yo hago una primera licitación en la que yo les pido a ellos que me pongan precio a esos productos y yo me guardo esos catálogos. Y yo ahora digo, de estos catálogos que vosotros me habéis pasado, yo selecciono los siguientes productos. Y autorizo la compra de estos productos, que sería el momento de la adjudicación. Si yo tengo los catálogos, yo tengo los productos adjudicados, yo tengo autorizada la compra y yo lo tengo además por medios electrónicos, ¿qué supone? Pues supone que un comprador, en mi caso con los investigadores, el personal de mantenimiento, etcétera, lo único que tienen que hacer es conectarse a una plataforma y agregar al carro de compra los productos que yo ya he determinado previamente. Eso lleva la agilidad de o sea, pasamos a medir procedimientos, y eso sé que te va a gustar, pasamos a medir procedimientos en tiempo de duración que tardamos un mes o un mes y medio en hacerlos, que sería un procedimiento estándar, un procedimiento abierto e incluso un abierto simplificado. Implantamos el sistema dinámico de adquisición, las técnicas de racionalización y nos vamos a medir el procedimiento en días, o sea, en 15 días aproximadamente, porque la invitación a presentar la oferta, más los 10 días, más la adjudicación directa que podemos hacer, no hace falta formalizar el contrato de adjudicación porque utilizamos el símil de los simplificados abreviados, de los 159.6, que con la mera adjudicación y aceptación de la adjudicación damos por formalizado el contrato, lo ponemos como norma, pasamos a adjudicarlo en días, 15 días, 20 días,
a que yo adjudico un elemento o varios elementos o los elementos que yo quiero en días, en horas prácticamente. Un licitador me presenta su oferta, yo la confecciono, hago todo el trabajo previo, subo todos esos elementos a la herramienta de compra electrónica, al carro de compra, y mi investigador que está en su departamento, en su laboratorio, o eso, se mete en el ordenador y dice, pues necesito 150 mililitros de este reactivo, 200 mililitros de este, 200 tal, le da el botón, envía, y eso le está llegando al comprador instantáneo. Ese es el hiperlapse, el salto del hiperespacio. No me digas que habéis logrado mi animal mitológico favorito, que es el Amazon de la administración pública. Madre mía, esto puede ser la muerte de la mayoría de los congresos de innovación. Y efectivamente es algo que me ha gustado. Tú sí que sabes decirle cosas bonitas a un presentador de podcast. Me quedaría mucho más rato, pero vamos ya con la última pregunta porque la gente no nos dedica mucho más tiempo del que estamos ya cubriendo. Y la última pregunta, aparte de luego volver, normalmente pregunto, ¿cómo cambiaría? Ya hemos hablado de cómo cambiaría, pero teniendo en cuenta tu perfil, no solo en esto, sino los sobres de colores y estas cosas de los pliegos, tienes una experiencia en algo tan complicado y tan divertido como innovar en la contratación. Y hay mucha gente que posiblemente no se atreve, no ve la manera, le da pereza, lo que sea. Entonces te iba a preguntar, ¿qué le dirías a alguien que no se acaba de decidir a innovar en la contratación pública? ¿Cómo le motivarías a que se lance o le desanimaría? Diría, es muy ¿dónde vas, fácil. loco? Es muy fácil, esto es muy fácil. Hay mucha gente y todos los que estamos en contratación nos gusta compartir, nos gusta hablar, nos gusta tener en común. Ahora vamos a organizar el congreso que comentabas de Valencia, que está organizado por Ana, por Pilar Baté, por Ana Bueno, etcétera, y es súper potente porque al final nos juntamos pues, los que realmente estamos siempre en todo esto y compartimos, nos reímos, nos contamos nuestras penas. Tal. El innovar en la administración es ponerse muy sencillo. Para mí innovar en la administración, como tú decías, por el de los sobres de colores, voy a pasar a la posteridad con el de los sobres de colores, es tan sencillo como escuchar al proveedor, como sentarte a hablar, como no dejarse llevar por viejas etiquetas o por viejos hábitos. O sea, en el momento que tú quieres ser disruptor, en el momento que tú te planteas realmente, esto no me gusta como está, esto quiero cambiarlo, ya estás innovando. O sea, la propia administración es sedentaria, es marmólea, es eso. En el momento que tú dices, quiero ser innovador, ya lo estás haciendo. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, no es plantearse el que yo quiero cambiar la administración, ya para ti es un plus. Eso ya es algo que tienes que abanderar. O sea, yo quiero cambiar algo dentro de la administración porque ya estoy siendo innovador. Para mí eso es fundamental. Y luego que es muy fácil, o sea, que cualquier cosa, cualquier momento que se haga, ¿no? Todo parece mucho más grande cuando lo ves de fuera que cuando realmente tienes ánimo y te estás dedicando a eso. El día a día no te come tanto tiempo como parece. Nos dejamos llevar por todo esto y además luego ganas futuro porque ganas tiempo para pensar en otras cosas, tiempo para tal. Hay que llegar a un momento en el que tienes que decir, no, hasta aquí he llegado y tengo que ir cambiando esto, tengo que cambiar esta situación. Con eso, algo tan sencillo como eso, ya estás siendo innovador y luego soporte vas a encontrar pues por mucha gente. La comunidad de contratación pública es grandísima, hay gente encantadora, está Guillermo Yáñez, tú lo has tenido por aquí, a Guillermo, está Alberto Robles, está Pilar Batés, perdón, está Charo Delgado, Marta Alba, o sea, hay un montón de gente que está loca, Darío Canterla, loca por compartir, loca por ayudar, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque esto nos gusta. O sea, el que está en contratación es porque te gusta, porque si no te vas a recursos humanos o si no te vas a otra cosa, te vas a golpearte. A cualquier otra cosa Algo que tenga, con menos cambios riesgo, algo que legislativos. tenga menos Sí. riesgo que esto. Claro, yo siempre lo digo, o sea, nosotros trabajamos gestionando fondos públicos, no con el pago como hace la gente de gestión del recurso económico, la gestión económica, sino en el paso previo, anticipadamente, con lo cual ahí es donde más problemas tienes, donde más casuística tienes, donde más historia tienes, y luego además que la ley no te acompaña, porque la ley cada vez es más amplia. Hemos pasado de que el pliego en la Biblia del contrato a que hay que hacer lo que dice la legislación, a que hay que ser, que a mí me hace mucha gracia en una de las últimas sentencias de los tribunales administrativos, que hay que ser más pro empresa, menos formalista. No. Mire usted, ¿cómo puedo yo ser menos formalista? O sea, cuéntenmelo. O sea,
por un lado tengo que ser mucho más estricto y por otro lado tengo que ser más pro empresa. De los 300 y pico artículos, ¿cuáles dejo de aplicar? Para ser menos formalista voy a quitar los impares. Las semanas pares quito los impares y las pares las impares, por hacerlo dinámico. O sea, vamos, por favor. Entonces, estamos muy vendidos, estamos muy tal. Entonces, pues todo este tipo de actividades, el congreso, pues la actividad que tú realizas de tu podcast, todo esto, desde tus propios blogs, todo eso es muy importante porque esto abunda muchísimo en que haya un sentimiento global, una globalidad en la que algún día todos los de contratación nos uniremos en el mundo y dominaremos el mundo. Y dominaremos el mundo. La verdad es que por la parte que me toca debo decir que sin innovar dentro de la contratación pública, porque yo estoy desde el otro lado, uno se siente muy arropado, muy querido y todo lo que yo he aprendido, teniendo en cuenta que yo cinturón amarillo de Derecho Administrativo, de sacar los 2 cursos de la carrera y poco más, y al final hasta a veces parece, hay veces que me llaman expertos que, madre mía, en casa se ríen de eso. Es verdad. Sí. No, Israel, tú hazme caso que bueno. O sea, el nivel de esto, la expresión en español no tiene ningún sentido, que el expertise, el nivel de sabiduría, de sapiencia sería, no tiene mucho sentido, pero eso no te lo adquiere un grado, eso te lo da el grado de haber estado viendo, de haber estado haciendo cosas, etcétera. Entonces ahí es donde realmente la universidad de la vida que llaman. Israel, muchísimas gracias. Me lo he pasado de maravilla, he aprendido un montón y me has dejado para pensar por lo menos 4 o 5 semanas en todo lo que has dicho y eso no sabes cómo lo agradezco porque me encanta. Y cuando quieras puedes volver para seguir hablando. Prometo no mencionar más los sobres de colores que te vas a encasillar al final. Los sobres de colores tienen su punto. Y hablamos de otras cosas. Que cuando tú quieras, o sea, que no es que yo te tenga que decir que tú cualquier día que se te ocurra cualquier cosa me dices, tío Israel, vamos a volver a hablar, de verdad. Encantado, me lo he pasado súper bien, pero los sobres de colores, eso fue nuestra amiga Marta Alba, que estaba en la agencia IDEA, pues empezó con lo de los sobres de color y decía, hostia, y un día en el Congreso Nacional en Valencia, precisamente el primer Congreso Nacional de Contratación Electrónica, me acordaré de todo, cuando me llegue y me dice, tío, tú eres el de los sobres de colores, no sé qué. Marta, no me fastidies, de verdad. Y efectivamente. Y es verdad, es que eso te da una idea de cómo pequeñas cosas, cuando hablábamos de cómo incentivar a las personas que quieren cambiar algo, cambiándolo. Si te puedes equivocar, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor, lo puedes hacer tal, pero lo importante es moverse, lo importante es intentar cambiar algo, intentar arreglar las cosas, mantenerlo de esa manera. Desde luego. Pues lo dicho, que nos veremos más antes que después, seguro, y que ha sido un gusto tenerte por aquí. Y a todos los demás, nos vemos en la próxima mesa de contratación hablando de otros temas. No va a ser posible que sea mejor, será como mucho igual y desde luego siempre entretenido e instructivo. ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.